Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Gracias, como siempre, a la red de comunicación regional. Ha estado circulando ya no solamente por Paita, en Piura, sino además por otras ciudades, y ya es noticia que el Partido Perú Libre ha iniciado una campaña a favor de la Asamblea Constituyente. ¿De dónde vienen los fondos para esta campaña, queridos amigas y amigas que nos escuchan en distintas regiones del país? No sabemos de dónde viene el dinero para esta campaña. Tampoco sabemos si los congresistas de Perú Libre deberían estarse dedicando a esto o deberían más bien dedicarse a representar a su pueblo, ¿no? A las regiones por las cuales han sido elegidos, tratando de solucionar sus problemas más acuciantes, más graves. Hay muchas regiones en las cuales falta agua, falta salud, falta educación, falta luz. Los colegios no tienen a veces ni luz ni agua, ni menos internet, menos aún internet. Y tenemos a un partido, a un grupo de congresistas encabezado por el señor Guillermo Bermejo, haciendo propaganda a favor de la Asamblea Constituyente. Este domingo, de hecho, va a estar en un curso, él va a estar en un taller, en una reunión en Ollón. Ha escogido Ollón. ¿Por qué ha escogido Ollón? Evidentemente, seguramente se va a pasear por todo el país, pero en Ollón resulta que hay una mina, que es una mina en una empresa minera, hay una unidad minera muy grande, muy importante, que le da trabajo a mucha gente en esta ciudad. Y entonces uno empieza a preguntarse si de verdad lo que motiva a estos señores, incluso a promover una asamblea constituyente, es realmente la calidad de vida de la gente, ¿no es cierto?, el bienestar del pueblo, o si ya saben, ¿no?, los motiva una especie, pues, de ganas de confrontar, ¿no?, una agenda ideológica, como se dice. Y ustedes, amigos que están en las regiones, amigos y amigas, no se pueden dejar engañar, tienen que estar muy atentos, porque el Estado tiene mucho dinero. El Estado recibe mucho dinero, mucha plata, y esa plata está en manos de los políticos, está en manos del señor Pedro Castillo, está en manos de sus ministros, está en manos, digamos, incluso también del Partido Perú Libre, porque el Partido Perú Libre ha recibido dinero por haber, digamos, ganado las elecciones y haber ganado curules congresales, reciben unos fondos del Estado a partir de ahora, que no son nada despreciables, porque tienen 37 congresistas. Pero bueno, la campaña a favor de la Asamblea Constituyente empezó. Evidentemente el señor Castillo no va a decir nada, él va a mantenerse muy tranquilo debajo de su sombrero, pero ya empezaron. Y para hablar de este tema, tenemos con nosotros a un invitado muy importante, muy especial, al profesor Carlos Hackanson, de la Universidad de Piura, que es especialista, es un constitucionalista, digamos, que nos va a explicar un poco, a ver, qué cosa pasa con esto de la Constitución, la Asamblea Constituyente. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, José Ignacio, gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta es, este programa llega a más de 10 regiones del país, a muchas emisoras locales, desde Cajamarca hasta Puno, pasando también por Piura. Hay una necesidad, hay una natural inquietud con respecto a la Constitución, hay que hablar de la Constitución, nos han puesto el tema en la mesa. ¿Es realmente un tema que debería preocupar a los peruanos, a las amas de casa, a los padres de familia? ¿La Constitución es un tema importante para los peruanos? No, esto no como se está, es importante, pero no con la dimensión y el sentido que se le está brindando, ¿no? Los problemas que tiene el Perú, bueno, si me permites empezar de manera voluntaria con un ejemplo, ¿no? Mira, la Constitución del todavía país más poderoso del mundo, primero en tecnología, que son los Estados Unidos, tiene una constitución de cerca de 250 años, ¿no? Y es una constitución manuscrita, ¿no? Y entonces, si la lógica fuera la que están pensando los políticos aquí en el Perú, entonces ya habría que, en el Estados Unidos ya habría que cambiarla varias veces la constitución americana. Fue hecha por agricultores, fue hecha por personas de campo, ¿no? Que fueron los que con sentido común la redactaron, ¿no? El problema del Perú es un tema de gestión, ¿no? O sea, el tema de gestión, lo que ha garantizado la Constitución son las libertades,
y un gobierno frenado, limitado, que no abuse, y luego respetar las libertades, ¿no? Entonces, aquí lo que se pretende, en cierta medida, es establecer un régimen en el cual se recorten las libertades y que el gobierno tenga, digamos, cheque en blanco para hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, con la constitución actual, tranquilamente, de hecho, los mejores momentos de crecimiento económico de la historia del país han sido producidos, ¿no? Bajo esta constitución, ¿no? Los índices de reducción de la pobreza, ¿no? El tema está en que la falta de gestión, ¿no? Hoy, en Lima, que San Juan de Lurigancho no tengo agua, no es culpa de la Constitución, porque la Constitución ya reconoce el derecho al agua, ahora lo han reconocido. El problema está en que el problema es la gestión, el problema es el aparato estatal, que tiene que optimizar los principios que están en la Constitución, entre ellos la educación, que sí está, la educación gratuita. Lo que no te va a comprar la Constitución son los ladrillos, ni te va a contratar los constructores, ni a la gente, ni te va a mejorar la calidad de los profesores. Eso no lo puede hacer la Constitución, eso lo hace la gestión del Estado, ¿no? El que ha fracasado es, la guerra es contra el Estado. La guerra es contra el Estado, y el Estado le está echando la culpa a la Constitución para sobrevivir. La guerra es contra el Estado, ¿no? Que habrán buenos funcionarios, pues los habrá. Pero evidentemente en primera línea yo creo que sí hay claras observaciones. Estamos de acuerdo. Ahora, a la gente se le está haciendo creer, por ejemplo, yo voy a ir paso por paso, ¿no? Porque hay una cancioncita que ha estado sonando, ayer analizamos la cancioncita aquí con el público, con nuestros oyentes, y la cancioncita empieza diciendo que para poder luchar contra la corrupción hay que cambiar la Constitución. Sí. ¿Es esto verdad? No, o sea, digamos, no confundir las cosas, ¿no? Han tomado un poco la idea de un candidato a la presidencia, que creo que Forza, que hablaba la cláusula anticorrupción en la Constitución. Bueno, si todos los problemas se resolvieran así, pues yo pongo en la Constitución primer país del mundo y ya está, pues, ¿no? ya está arreglado, ¿no? Entonces es un poco también la farsa del Estado, ¿no? Que pensar que con leyes lo resuelve todo, ¿no? Y no confundir tampoco la Constitución, lo que es el ámbito del derecho penal. Lo que garantiza la Constitución es que las personas que sean juzgadas bajo el derecho penal sean juzgadas bajo el debido proceso, que su sentencia sea justa, ¿no? Con todos los atenuantes, ¿no? Y agravantes que puedan aplicarse, ¿no? Y que tenga derecho a la defensa, ¿no? Y que sea juzgado por un juez predeterminado por la ley, ¿no? Que sea independiente e inamovible, y que haya un principio de pluralidad de instancias por presumir la falibilidad del juez, ¿no? Y que pueda ser revisada de un juez de 1 a un juez de 3, ¿no? A un tribunal con 3, ¿no? Pero no es eso no es la solución, eso es demagogia, ¿no? Es demagogia, ¿no? Entonces, obviamente la Constitución obviamente no habla, pero tiene que hablar a través de sus ciudadanos, ¿no? Y los ciudadanos, pues, tenemos que defenderla, porque finalmente garantiza libertad. Y en esto, por ejemplo, la clase emprendedora del país sí debería reconocerlo, ¿no? La clase emprendedora del país, que lamentablemente por culpa del Estado no ha sido formalizada, ha tenido la libertad económica para crecer y ocurrir algo que en el Perú no ocurría. Y es que antes en el Perú, el que nacía pobre moría pobre, ¿no? Y esto hace unos años ya no era así. Ya no era así. A mí me llama la atención, y yo te digo otra cancioncita también, te la digo yo, ¿no? Cuando, por ejemplo, no voy a decir el banco, cuando hay una caja regional cuyo comercial o spot publicitario es que el emprendedor te diga, a mí nadie me dio nada, yo salí adelante porque a mí nadie me dio nada, eso es terrible, porque está dando a entender, yo no tuve buena educación, yo no tuve buena salud, yo no tuve políticas públicas para poder, pero aún así salí adelante. Eso es una crítica, no a la Constitución, es crítica al Estado. Es una crítica al Estado. Esa cancioncita lo dice eso, tranquilamente, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, también hay que ver, ¿no? Entonces yo, la verdad, creo que me parece un despropósito. Creo que en democracia se puede la Constitución ajustar, reformar, pero plantear, por ejemplo, un cambio en la Constitución va a producir el siguiente efecto, ¿no? Y es una quiebra al derecho positivo, al derecho vigente, a la jurisprudencia que el Tribunal Constitucional ha dictado, ¿no? Ya no es la Constitución de sus promotores, como un sector ideológico, por ejemplo, la acusa, ¿no? Es la Constitución que de alguna manera el Tribunal la ha adaptado a las circunstancias actuales, con sentencias muy buenas, regulares y también malas y terribles también, hay que decirlo.
Claro, Pero además haciendo es, el balance es una cuestión con mayor jurisprudencia y es en cambiar la Constitución va a producir mayor inseguridad jurídica porque va a borrar las fuentes del derecho producidas por esta Constitución, por empezando la jurisprudencia, ¿no? Y eso va a ser claro. terrible, ¿no? Ahora, aquí hay algo interesante, tres cosas, un poco complementando lo que mencionas, pero además tratando de avanzar en la reflexión. Lo primero es, con este tema de la corrupción, la gente a veces puede estar tan hastiada que piensa que este cambio constitucional va a implicar una mayor, vamos a llamarlo así, radicalidad de las medidas, ¿no? No, 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 no. Eh, lo cual, no, como usted bien dice, no es verdad. Y por otro lado, este, claro, en Mira, términos, volviendo al tema de la corrupción, que es lo que más te lo fastidia a la digo. gente, ¿no? La corrupción está a su costado. O sea, yo siempre pienso, el vecino de un pueblo, digamos, en Piura, en un pueblo en Ayacucho, un pueblo de Cajamarca, debería estar preocupado por la plata que se roba ese alcalde que está a su lado, Claro, la corrupción de los Toledos y los Humalas y los expresidentes es una corrupción que suena escandalosa, pero es mucho más escandalosa la microcorrupción que de sí, verdad le hace claro. mucho daño al pueblo, ¿no? Ahora, una pregunta en este tema. Otra cosa que dice esta cancioncita es que el Estado está atado de manos, dice, ¿no? Porque, y lo dicen así, además, con unas ganas como con un entusiasmo, ¿no? Dicen, el Estado está atado de manos, no puede pescar, no puede hacer agricultura, no puede extraer los recursos, hablando un poco de las empresas estatales, ¿no? Y a veces la gente también opina y dice, no, es que claro, como en los años 70, 80, ¿no? Esa imagen medio romántica, idílica que se tiene de una empresa estatal que supuestamente ya no lucra porque es del Estado, ¿no? Ese es el mito es ese, ¿no? Ya no lucra porque es del Estado. ¿Qué piensa usted y qué reflexiones tiene Que sobre las no, empresas estatales? que no es cierto, porque lo que existe en el artículo 60 en la Constitución es el principio de subsidiariedad, pero sí se ha ejercido, el Estado lo ha ejercido de manera negativa. Es decir, el Estado, lo que la Constitución en materia económica le ha dicho, mira, tú principalmente dedícate a la salud, a la educación, dedícate a la infraestructura, a la gran infraestructura, ¿no? Pero solo de manera excepcional, de emergencia, por interés nacional y por ley expresa, puedes intervenir en la economía empresarialmente, ¿no? Entonces, claro, el Estado podría tranquilamente, me digo, ¿no? Zonas en que las personas no pueden por su sueldo, por su precariedad económica, alcanzar una vivienda digna, pues que el Estado pueda y que no sea, por ejemplo, objeto, por ejemplo, de interés de las empresas consultoras, porque no es su público objetivo, porque no puede, por ejemplo, digamos, ni un banco darle un crédito o no puede de una manera tener planteado lo que ellos pensaban ganar o el público objetivo que ellos se dirigen, pues el Estado podría en sus territorios promover un plan de vivienda de protección estatal otorgada a personas que no tengan propiedad, que tengan determinado ingreso con determinadas características, crear un plan habitacional espectacular con todo el tema ecológico, agua, desagüe, luz, dar un crédito blando que pueda ser retornado al Estado, sin necesidad de cobrar altos intereses porque el Estado no va a lucrar, y luego, claro, dejar zonas para que luego los privados puedan llevar colegios, supermercados, y puedan llevar y luego el Estado retirarse. El Estado retirarse, y luego le da valor a una zona que luego el privado termina de complementar, ¿no? Entonces es un trabajo en equipo en la realidad. ¿El Estado lo ha hecho? El Estado no lo ha hecho. Y no lo ha hecho porque cuando tú llegas a Lima en avión vas a ver a la gente que como ha podido ha levantado su casa en un cerro, como ha podido no la tarrajea, como ha podido, digamos, ha hecho lo que ha podido de manera meritoria, ¿no? Pero no ha recibido ninguna política pública del Estado, ¿no? El Estado está, incluso los privados han ayudado al Estado en materia educativa cuando tiene que ser un tema del Estado. Entonces han creado incluso más universidades privadas, pero el Estado tampoco ha mejorado las públicas. O sea, lo que le ha correspondido al Estado, la tarea al Estado, no la ha hecho. Y la pandemia es un caso actual. Y sobre la corrupción de la pregunta anterior, yo te voy a decir, ¿no? El problema está en que, por ejemplo, las ideologías más extremistas hablan mucho de la igualdad, hablan mucho, perdón, de la igualdad formal, igualdad material. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero la igualdad formal y la igualdad material son principios, estados ideales por alcanzar que ni siquiera las grandes potencias, que uno cuando va a ver lo avanzado que están, han podido llegar plenamente. Pero lo que sí han llegado las potencias mundiales, lo que han llegado los países del primer mundo han llegado y podían ser medidos con un estándar, es la igualdad ante el derecho.
Y eso en el Perú no hay. ¿Por qué? Porque han pasado 6 años y no hay ningún preso con el caso Lavajato. ¿Eh? No hay ningún preso con el caso Lavajato. No hay ningún preso. ¿Por qué? Porque no hay igualdad ante la ley. Porque ese es el problema. El gran golpe a la corrupción, yo estoy de acuerdo contigo en la microcorrupción, pero el gran golpe a la corrupción no se da en el país y es la metástasis que tiene la corrupción. Evidentemente hay microcorrupción, pero en la región visto, digamos, a escala, es alta corrupción si el gobernador de mi región tiene problemas de corrupción, me explico, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? O el de cualquier región, cualquier municipalidad, ¿no? Pero no hay ese gran golpe, ¿no? Y eso, por ejemplo, es la gran lacra que tiene el país, ¿no? Es la gran lacra que tiene el país. No hay igualdad ante el derecho. Está clarísimo, no está clarísimo. Solo uno van a la cárcel. Sí, no, y es verdad. Aunque suene polémico, digamos, claro, el ladronzuelo de la calle, ¿no? El que comete los crímenes comunes va a la cárcel, probablemente luego lo saquen, porque igual el derecho, digamos, la justicia tampoco funciona abajo. Sí. Pero efectivamente los que están un poco más arriba ni siquiera pisan la cárcel, y si la pisan es por un rato. Tú ves, por ejemplo, el estado de las cárceles, lo hacen al nivel de la gente que suele desgraciadamente terminar en la cárcel. Claro. ¿Me explico? Pero claro, si todos íbamos a la cárcel, no digo que las cárceles serían hoteles, pero seguro que las cárceles serían mucho mejor como están ahora. Entonces, esto hasta un clasismo hay en eso, ¿no? Que solo unos van a la cárcel, solo unos. Y los que van, más o menos, bueno, vas a una cárcel especial, ¿no? Entonces, claro. es que no hay igualdad ante el derecho. No hay igualdad. Ahora, y eso es culpa del Estado. Sí. Culpa de la estructura que tiene el Estado. Estamos yendo al Estado. Y esto a veces, cuando tenemos un país con tanta informalidad, no se entiende. O sea, el peruano de a pie no paga impuestos casi, ¿no? Claro. El año pasado yo me reuní con la ministra de Economía, directamente en ese momento, la señorita Tony Alba, y ella nos decía en esta reunión que 700 empresas, solamente 700 empresas, para que se hagan una idea de lo que nos escuchan, pagaban el 60% del IGB. Claro, o sea, claro. Ni siquiera el IGB lo paga tanto la gente, digamos. Y los que trabajamos formales, 30% mensual. Sí, y ahí se queda. O sea, el impuesto a la renta lo paga 1 de cada 10, el IGB lo pagan 700 empresas. Y entonces, claro, cuando no hay un contrato social, o sea, cuando el peruano de una región, de una ciudad, de un pueblo alejado, ni siquiera sabe si su alcalde trabaja para él, no le interesa si hay un organismo del Estado cerca o lejos, la educación le va igual, no. La salud le va igual. Esta idea de cambio de constitución, asamblea constituyente, promesas populistas y promesas radicales, para él debe ser, yo se lo comento, es pregunta-comentario, para un poblador así, una promesa así debe ser, bueno, total, si no tengo nada que perder, tampoco tengo por qué temer. Bueno, sí, por eso es la misma regla de 3 por la cual estamos que atravesamos la situación que tenemos ahora y años atrás, ¿no? O sea, digamos, es la misma retórica, ¿no? La misma retórica. Incluso el golpe de Estado último, Estado militar de Velasco Alvarado también algo fue parecido, con frases que quedaron para la historia y fueron grandes fracasos, ¿no? En todo el tema agrícola, ¿no? Es cierto, por ejemplo, que habían estructuras y temas sociales de un tema de especie de, lo digo, un tema de especie de apartheid a la peruana en el Perú, que eso había que cambiarlo por estructuras, digamos, que han quedado en la sociedad y no hubo un cambio, entre otras cosas porque la propiedad no se difundió como en otras partes. Mi última pregunta era, se encuentra con un poblador, ¿qué le dice al respecto de todos estos temas que hemos conversado? Llega el congresista de Perú Libre a decirle, firma aquí por la Asamblea Constituyente, ¿usted qué le dice? No, yo lo que creo es que lo que tiene que decirle, mira, lo que tiene que el Estado es comprometerse a darte los medios para que tú puedas prosperar. Es decir, que date las condiciones para que esa empresa minera, digamos, pague pague el sueldo justo, para que la empresa minera pague sus impuestos, que los paga, que la empresa minera pague el precio justo, que con que yo me comprometo que con ese impuesto que paga la empresa minera, yo lo voy a retornar en llevarte agua, llevarte desagüe, llevarte luz, voy a colocar un buen colegio público, voy a hacer caminos, voy a esforzarme para lograr convertir a las poblaciones en ciudades, lo que además de que la gente tenga sus casas en los cerros, pues pueda generar la posibilidad de crear ciudades al interior del país, en donde la gente incluso pueda estar cerca, ¿no?, a los servicios que brinda el Estado, estar cerca a la prosperidad
cerca a la modernidad, llevar internet, ¿no? Y esto lo logro primero teniendo contenta a la empresa para que pueda trabajar con tranquilidad, teniendo al trabajador sabiendo que tiene empleo y que además yo protejo como Estado protejo, ¿no? Que gane lo adecuado y que tenga debida protección contra un desempleo, contra un despido arbitrario, ¿no? Y tú déjales y es lo que me interesa, ¿no? Pero cuando el Estado va a preguntar a ti, ciudadano, que te va a resolver todos tus problemas de la vida, te está mintiendo, porque el Estado no es capaz. En otras palabras, como dijo un profesor inglés, es muy posible que el Estado no pueda hacer a todos felices, pero con toda seguridad puede hacer a todos infelices. Exacto. Muy claro, muy claro. Entonces, bueno, a ver, más gestión, menos burocracia, más preocupación por el ciudadano, más resultados. Tú te puedes imaginar, yo no entiendo, te puedes imaginar que durante meses que las tablets no llegan, que las camas UCI no se compran las camas UCI, que los hospitales, que el oxígeno, o sea, qué ineficiencia del Estado, es un tema de gestión, es comprar. Si hay un montón de trámites, tienen el poder, porque son el Estado, de reducir esos trámites y hacer más prácticos. Y al que comete un acto de corrupción, simplemente lo metes preso, y lo juzgas y lo metes preso con todo el peso de la ley. Pero, ¿te imaginas un Estado en que imaginas una empresa privada que opere, que no pueda realizar operaciones comerciales? ¿Te imaginas al Estado actual de empresario? O sea, si no puede comprar tablets, estamos todo el día el sonsonete de las tablets, como si fuesen a comprar un F-19, ¿no? Un F-16. O sea, de acuerdo, sí, ¿no? Claro. Es el colmo. Está claro, está clarísimo. Bueno, muchísimas gracias, profesor, de verdad que ha sido un gusto conversar contigo. Vamos a buscarte más adelante, porque este tema de la Asamblea Constituyente no nos lo van a quitar, nos lo van a dejar ahí en la mesita. No, es la consigna de las constituciones del socialismo del siglo XXI, es un tema globalista, es parte de la agenda globalista, ¿no? De pertenecer al club del socialismo del siglo XXI, si no pertenece y ellos quieren pertenecer ahí, pues. Así es, nada, muchísimas gracias, que vaya bien la salud, y ya lo estaremos convocando nuevamente, cuídese mucho. De igual manera, cuídate mucho también, gracias por todo, hasta luego, hasta la próxima, chao. Gracias. Está con nosotros el profesor Carlos Hackanson Nieto, profesor de la Universidad de Piura, especialista, constitucionalista. Ya, lo dejamos ahí para que ustedes lo vean, amigos y amigas. ¿Por qué quieren cambiar la Constitución con una Asamblea Constituyente si se puede cambiar por el Congreso por partes? ¿Por qué quieren una Asamblea Constituyente? ¿Para tener más poder? ¿Para concentrar todo el poder, que además ya tienen mucho dinero, muchísimo dinero? Piensen antes de firmar esa planillita que les están llevando por ahí los congresistas de Perú Libre. Muchas gracias, nos vemos mañana. Esto ha sido todo por hoy. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.